Hola hermanos, el día de hoy 7 de septiembre del 2024 es sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la semana 22, oigan, nos quedan 12, ¿eh? Bien, nos quedan 12 para terminar el año litúrgico. Bueno, hoy es día de la beata Eugenia Pico. A ver, ella realmente fue bautizada como María Ángela Pico, pero como religiosa se hizo llamar Ana Eugenia Pico. Lo digo porque es importante, se llamaba realmente María Ángela Pico, pero igual, bueno, vamos. Ella nace en Crescenzago, eso es un suburbio en Milán, en el 8 de noviembre de 1867. Y bueno, vamos, su familia no era exactamente el modelo más claro de vida religiosa, ¿no? Su papá se llamaba Giuseppe, José Pico, era un violinista, famoso ahí en la Scala, en Milán, que era ciego, era no vidente, y se había casado con una señora que se llama Adelaida. Esta Adelaida, madre del Señor Jesucristo. Era terrible, ¿no? Y realmente con una vida muy lejísimo de la voluntad del Señor, realmente muy complejo. Muere el papá en un viaje en los Estados Unidos, ella estaba todavía muy pequeñita, ¿no? Y entonces vuelve a vivir con la mamá y con un marido que tenía ella, que se llamaba ese Basilio, me estoy acordando de San Basilio. Y bueno, de ahí tuvo 3 hijos, doña Adelaida, ya les digo, una vida bastante disoluta, la de la mamá, terrible, ¿no? Ella ocupada de su vida artística y quería que la hija siguiera esa. Pero fíjense que desde pequeña ella se sintió movida y se iba a meter a la Basílica de San Ambrosio. Y ahí se quedaba. Y entonces entra en relación con las Ursulinas del Sagrado Corazón y como les digo, ahí se quedaba largas horas en silencio delante del Santísimo y ahí entonces le ocurre ese fenómeno de la transverberación, o sea, eso, se sintió traspasada, eso es de la idea, por una llama de luz, ¿no? Con un fuego que la quemó y ahí se dio cuenta que entonces no era ese su lugar y pues decide ingresar primero con las Ursulinas ahí en Milán. Bueno, realmente tiene que huir de la casa, porque la mamá ni a tiros que quería que la hija llevase ese tipo de vida, pero precisamente por la presión de la familia que estaba ahí cerca en Milán, porque las Ursulinas estaban ahí en Milán, entonces decide moverse hacia donde las hermanas, por eso estoy hablando de ella, fíjense, porque había otros santos, otros beatos de los que podía hablar, pero las pequeñas hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Hoy es primer sábado de mes, así que hoy es día del Inmaculado Corazón de María, así que por eso es que me pongo a hablar de ella, ¿no? Y entonces esa orden la había fundado en Parma un tal Agostino Chieppi, y el venerable está camino a los altares, Agostino Chieppi. Bueno, y entonces finalmente logra huir de la casa en 1887 y ya para 1891 hace profesión, o sea, hace su noviciado y hace profesión. 3 años más tarde hace la profesión perpetua, ya les digo, se dedica como gran educadora a enseñar francés, a enseñar música, le venía de su familia, ¿no? Pasa a ser secretaria de la congregación y para 1911 la eligen superiora. Bueno, y desarrolla un trabajo bellísimo, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, un trabajo bello atendiendo a los enfermos, a los pobres, es decir, ¿para qué? Y entonces, sobre todo, trabajaban en los hospitales militares. Las conocían, fíjense, como las quiepinas, porque Chieppi era el fundador y entonces les decían así, las quiepinas. Les digo eso porque ahí se le llama, todavía se le sigue llamando a las pequeñas hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, entonces la gente las conoce como las quiepinas. Bueno, lamentablemente padeció de tuberculosis, dicen muscular, ¿ok? Y entonces ahí vino la situación difícil porque tuvieron que amputarle el pie en 1919 y bueno, finalmente se retira como superior en 1919, pero va a morir un 7 de septiembre de 1921 ahí en Parma.
Bueno, ya el proceso de beatificación, ya se imaginarán ustedes, ya desde 1945 se inició ese proceso y porque se conocía que había virtudes, todo el mundo la consideraba como una santa y bueno, eh, vamos, desde 1989 de todas maneras ya fue reconocido las virtudes heroicas, acuérdense que esa es la clave, luego el milagro en 1999 y finalmente el Papa San Juan Pablo II la beatificó el 7 de octubre del 2001, ¿ok? Y ahí yo me acuerdo de esa beatificación, yo estuve ahí en la plaza. Fueron otros 7 más que fueron beatificados junto con ella, y me acuerdo. Poco, pero me acuerdo que quieren que haga la memoria, a veces funciona, a veces no funciona tanto, pero claro, una beata de este calibre. Y además, los sagrados corazones de Jesús y de María, ustedes ya saben que con eso ya tiene ella para ganarse mi corazón. Vamos a las lecturas. Seguimos con Pablo defendiendo su apostolado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 15. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no la hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos trata como a los últimos de todos. Como a gente condenada a las fieras. Pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos, pues aunque como cristianos tuvieran ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense que cada vez que yo leo este texto, vuelvo a revisar si me equivoqué, si es primera carta a los Corintios o es segunda carta a los Corintios, porque el lenguaje es el de la segunda carta. La segunda carta, acuérdense que Pablo se defiende, vamos, muy gruesamente por su apostolado, por su misión, por su tarea. Y aquí es también lo mismo. Si les he hablado de Apolo y de mí, no es para que se enorgullezcan o para hacerlas aparecer como que si yo fuera la gran cosa, dice Pablo. Sí, estoy traduciendo. Entonces, es porque vamos, nosotros somos los despreciados, ustedes los dignos de respeto, nosotros los irrespetados, pasamos hambre y sed, bueno, y hace todo, hace una descripción, nos maldicen, nosotros deseamos el bien, nos persiguen, nos soportamos, nos calumnian, correspondemos con bondad, nos tienen como la basura del mundo. Y he de decirles que esta es la traducción más bonita, porque no dice basura, Pablo, dice una mala palabra. Ay, sí, lo dice, sí, en serio, dice aquello. Imagínense ustedes, así es lo que dice, es lo de verdad, eso es lo que dice, es lo que está escrito, pero entonces, para no decir una palabrota ahí, entonces dice la basura, somos la basura del mundo. Bueno, así es, así pasa. Bueno, decir, ¿de qué nos extrañamos? Piénselo, si a usted le está tocando vivir persecución, dificultad, oposición, a veces hasta dentro de la misma iglesia. Aquí el problema no son los de afuera, ¿no? Aquí son los de adentro. Y esto nos pasa, es la misma gente. Yo ayer hice un comentario con respecto a este tema de estas agrupaciones que se presentan como católicas y hablan a la gente y no lo son. Es decir, no hay comunión con la Santa Sede, no son católicos. Punto. Ahí no nos quebremos la cabeza. Y ya hubo quien me escribió y me dijo, algunos con mucho respeto, por favor, nadie ha sido irrespetuoso, para nada, gracias, hasta el momento. No, pero es que... Y digo yo, hombre, miren, el problema, lo voy a hablar mejor en el momento de hablar del Evangelio, es que ese es el tema. Atacan al Papa, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Es que el que está haciendo lo que tiene que hacer y lo hace según Dios y en conciencia, olvídense. Ahora, el que sabiendo que está actuando mal, porque está fuera de la iglesia, está por mucho que se vista de sacerdote y aparezca ahí hablando hasta en lenguas, ténganle cuidado. Si no está en comunión con el Santo Padre, si no está en comunión con la iglesia, ahí no es donde es de Dios.
Vamos, del Evangelio. Es muy breve, pero es interesantísimo, ¿no? Lucas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ayer ya empezamos a ver el conflicto con los fariseos, ¿ok? Ya lo empezamos a ver, vino nuevo, odres nuevos, acuérdense de aquello, muy bien. Ahora el conflicto va en otra cosa. Piénsenlo por un momento. ¿Cuál es la razón del sábado en la cultura judía? ¿Cuál debería ser la razón del domingo para nosotros? Bueno, recuerden que el sábado se instituye en Israel después de la salida de Egipto, porque ellos, siendo esclavos, evidentemente no tenían derecho a ningún día libre, ¿no? Entonces, el sábado, claro, lo van a construir luego el capítulo primero del Génesis como un proceso dentro de la creación, por el día del descanso. Hasta Dios descansó. Muy bien, es una imagen bella, hiperbólica, pero bella. Ok, ahora, el problema es este. El sábado es un signo de libertad. Claro, claro, porque es decir, ya no soy esclavo. Entonces puedo dedicarme a lo que me construye. Puedo dedicarme al amor de mis amores, que debe ser Dios. El sábado era un día para que el hombre descansara en la presencia de Dios. Pero imagínense ustedes que empiezan estos fariseos benditos a ponerle cualquier cantidad de reglas. Adiós libertad, pues. Se vuelve usted esclavo. Y imagínense, la pobre gente no sabía. Eran tan exagerados, ya les digo, es que parece una cosa rara, pero es que así eran. Hasta había que contar cuántos pasos se podían dar el sábado. Óigame, las reglas tienen su valor, claro que lo tienen, pero no son una camisa de fuerza. Ya les digo, miren, volviendo a la misa tradicional, la reforma litúrgica, ha habido tantas reformas litúrgicas a lo largo de la historia de la iglesia, por favor, hombre. Y no es que el Concilio Vaticano II hizo una trastada por allá, ¿cuál trastada? Ni que 8 cuartos, hombre, entiéndanlo. Es al contrario, es vino nuevo, sigue siendo la misma Santa Eucaristía que hizo el Señor Jesús. Punto. Es la misma, con las formas propias que la cultura va imponiendo. Los ritos pueden ser diferentes, pero la intención es la misma y mientras se cumpla con el mandato vamos bien. Entonces les digo eso porque no, yo me acuerdo así, yo no me acuerdo cuánto, sí, estaba en el prenoviciado yo y hagan de cuenta en el 88 y me encontré allá en la sacristía de la casa donde estaba el prenoviciado, ahí en Guatemala, que en las Charcas, ahora ahí es la sede de la Inspectoría de los Salesianos, pues resulta ser que me encontré con un lacito que tenía 2 agujeritos, en el mismo lazo había 2 hoyitos, digamos, para que me entiendan. Entonces voy y le pregunto yo al sacerdote que estaba encargado de nosotros, el padre Rolando Echeverry, y le digo, padre, ¿qué es esto? Ponételo en los dedos pulgares, me dice. Ok, me lo puse. Estiralo. Pum, hasta aquí llegaba. Y eso, pensarlo, me dice. Y yo me quedé, ¿para qué? Claro, era para medirle que el sacerdote no se pasara en el momento de extender las manos para orar. ¿Qué le parece a usted? Hasta limitado estaba yo. Dejo de perderle, o sea, no estoy pensando en el sacrificio, en lo que estoy haciendo, sino en cumplir con las reglas. Ponga las manos así, estírelas aquí, no la haga más allá. No, no me explico. Es decir, por favor, insisto, las normas tienen su valor, tienen su importancia en todo, ¿no? En la vida social, en el deporte, imagínense ustedes que no hubiera reglas en el fútbol o en el béisbol. O sea, sería un desastre, imagínense ustedes. Ya me imagino en el fútbol, digo, porque ahorita hay eliminatorias mundialistas por todos lados y hay ¿cómo se llama? En Europa, aquí mismo en mi país también ha habido partido ayer en la noche. Entonces, hagan de cuenta que, por favor, hombre, o sea, es una cosa terrible. Las reglas tienen su valor, pero no puede ser que la regla se vuelva más importante que el sentido. Y el sentido es, el sábado es para que las personas descansen en el Señor. Que no se nos olvide, porque hay algunos de nosotros que somos más legalistas y más leguleyos. Entonces, si la misa no es en latín, no es válida. Yo he celebrado misa en latín. De hecho, piensen los que celebramos en Roma, las misas, en tiempos del Papa San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, era para que todos pudiéramos rezar en la misma lengua. Eso era todo. ¿Ya? Pero la prédica era en italiano, normalmente. Bueno, siempre fue en italiano. Algunas palabras en otras lenguas, sobre todo San Juan Pablo II, políglota, hablaba en todas las lenguas habidas y por haber. Ya, pero bueno, está bien. Pero eso, ¿qué quita? El valor, no volvamos tan más papistas que el Papa, para que me entiendan. Nada.
Las reglas tienen su valor, pero el sentido de ellas es lo que importa. Hagamos oración. Amo, Señor, tus sendas y me es suave la carga que en mis hombros pusiste. Pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste, y una sombría y honda desolación me embarga. Y siento el alma triste y hasta la muerte triste. El espíritu es débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar. Mas entonces me miras y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche, y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la beata Eugenia Pico, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado, muy feliz fin de semana para todos.